Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder encontrarnos en este espacio virtual nuevamente este martes por la noche para poder meditar en la palabra de Dios. Y Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es bondadoso y gracias a Él nos ha provisto de diferentes recursos espirituales para poder fortalecer nuestra fe. Y en tiempos un tanto complicados como los que estamos viviendo en la actualidad, me refiero a que no tenemos la facilidad ni la constancia de poder asistir a la iglesia como debiéramos y como tenemos que asistir, pues tenemos que echar manos de estos recursos para poder compartir la palabra de Dios. Y es una bendición de Dios poder contar con cierta tecnología para beneficio y aprovecharla para bien y no para mal. Así que tratando de utilizar estos medios que Dios nos ha provisto, es que estamos en esta noche. Y quiero darle la bienvenida a nuestro programa de meditación de la noche en esta ocasión. Y voy a pedirle que abra su Biblia junto conmigo en el Salmo que nos corresponde leer en la secuencia que estamos llevando a cabo. Y es el Salmo número 58, versículo 11. Estará apareciendo en pantalla, si prefiere leerlo en pantalla o prefiere abrir su Biblia, pero le voy a pedir de favor que me acompañe en la lectura en voz alta. Una vez que hayamos leído el versículo 11 de Salmos 58, vamos a orar al Señor. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos tu palabra, la Biblia. Ayúdanos a meditarla con seriedad, con responsabilidad y tomar una enseñanza bíblica y aplicarla y luchar por ella. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Bueno, nos encontramos, hermanos, frente a la palabra de Dios, la cual siempre es oportuna en nuestras vidas. El salmista escribió un tanto desmotivado y un tanto confuso respecto a la situación que estaba imperando, una situación que estaba imperando entre muchas en su medio y en su tiempo, y era que los jueces de la tierra o los gobernantes de la tierra o aquellos que tenían autoridad civil sobre el pueblo, llámese como se llame, no estaban juzgando con integridad y con lealtad. Así que David clama al Señor y escribió este mictam o este poema o esta oración. Elevó al Señor rogándole a Dios y pidiéndole: Señor, mira cómo está la situación en mi comunidad, en mi sociedad, y hay injusticias, no hay integridad, no hay rectitud. Y ese es el tenor en el cual está describiendo David el salmista propiamente este párrafo, Salmo número 58. Y describe que los hombres malos, los impíos, ciertos jueces, y en sentido general, primero se refiere a los jueces de la tierra y enseguida pasa a referirse a los malos en sentido general, es decir, a los impíos, a los injustos, a los que no quieren saber nada con Dios, o a los que saben de Dios pero quieren valerse por sí mismos y en base a su propio criterio y en base a su propia justicia. De manera que David dice, pues esta gente no quiere entender. Es como si no tuviesen oídos. Es como el áspid, la serpiente, que no tiene oídos, que no escucha. Y aunque esté frente al encantador más hábil, el encantador de animales más hábil, de nada servirá la habilidad del encantador si la serpiente no cierra su oído. Dice David, hablando de que dales el pago que necesitan, haz justicia, Señor. Yo no me puedo vengar porque la venganza es propia de Dios. Así que David dice, Señor, dales el pago que merece la impiedad y la deshonestidad de sus propias vidas. Dice, quiébrale los dientes. Dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Estaba sumamente molesto David por la actitud de los malos o de aquellos que parecían buenos pero que eran malos.
Continúa relatando el pasaje y finalmente David, de una manera imprecatoria, llega al final del Salmo y dice: cuando Dios haga justicia y cuando Dios vuelva la maldad de los hombres injustos, impíos, sobre sí mismos, es decir, cuando Dios cobre venganza y cuando Dios obre justicia sobre la vida de ellos, entonces, dice el versículo 10, se alegrará el justo cuando viese o cuando viere la venganza de Dios sobre ellos. Sus pies, el justo, se lavará sus pies en la sangre del impío. Lo que está diciendo David aquí, hermanos, es que no se va a alegrar el justo, hablando de él o el Hijo de Dios, se va a alegrar cuando vea la calamidad de los malos. No se pondrá alegre o contento. Lo que está diciendo es que estará satisfecho de que finalmente Dios obre justicia o vengue la injusticia de sus hijos. Cabe recordar, hermanos, y esto es válido, no nos escandalicemos ni dramaticemos de que David dijo: se va a alegrar el justo por la calamidad o por la venganza que Dios hará. No, es natural. Es natural, porque la palabra alegrar en este versículo, hermanos, sencillamente significa iluminar. Se tradujo del hebreo al castellano como alegrar. Sin embargo, la palabra que utilizó David originalmente, en su idioma original, la palabra literalmente significa iluminar. Iluminar no solamente, hermanos, significa brillar o dar luz. Iluminar también significa ilustrar el entendimiento con ciencia o con estudio. Así que lo que está diciendo la palabra de Dios es que el justo se va a alegrar cuando vea la venganza de Dios sobre los impíos, sobre los malos en su momento. Se va a alegrar, es decir, va a ser ilustrado por la justicia de Dios y por la palabra de Dios y por la promesa de Dios y por la obra de Dios en aquellos que obraron mal. Va a ilustrar su entendimiento, es decir, va a comprender muchas cosas o será enseñado por Dios a través de su venganza y su justicia obrando en los malos. Y eso es válido, hermano. Eso es válido, no tenemos por qué pensar mal de Dios ni de David, porque la venganza no le es permitida al ser humano, pero Dios sí es vengador. No es vengativo, es vengador. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, no tú. Porque si tú metes las manos para intervenir y hacer justicia, dice la ira de Dios o la justicia del hombre, quiero decir, la justicia del hombre no permite obrar la justicia de Dios, dijo Santiago. Así que la venganza es positiva y es válida cuando viene de parte de Dios. Así que lo que está diciendo David en el 10 es: se alegrará, se sentirá satisfecho, se sentirá motivado, será enseñado aún en la obra de Dios cuando viere la venganza de Dios sobre los malos. Sus pies lavará en la sangre del impío. No hay que confundir, hermanos, venganza con justicia. Hay una línea muy delgada y prácticamente invisible o imperceptible entre venganza y justicia. Podemos confundir venganza con justicia, pero finalmente, hermanos, la venganza, si viene de Dios, es válida, es valedera. No tenemos por qué decir: ay, Señor, te pasaste la mano. No, la venganza es del Señor, y cuando Dios se venga y aplica justicia divina sobre los malos o sobre los que nos han hecho un daño, es válido. Y tenemos que aprender. La Biblia dice: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Una persona que cae bajo la poderosa mano justa de Dios o de venganza de Dios es tremendo. Así que debemos de tener sumo temor y reverencia a los actos divinos sobre el ser humano, sobre todo sobre los malos y los impíos. No debemos de alegrarnos de la calamidad de otros, pero sí estar satisfechos y motivados de que esa es la manera de reaccionar de Dios.
Un día me voy a vengar, dice Dios, pero se queda con las manos tranquilas, esperando que el ser humano diga ya. Y cuando Dios dice ya me cansé de verte, las tonterías que estás haciendo, las situaciones que estás presentando, ahora va la mía, dice Dios. Ahora voy a aplicar justicia a tu injusticia. Voy a vengar la sangre y voy a vengar la honorabilidad, voy a vengar la persona de los buenos que tú echaste a perder. Y entonces Dios venga a los suyos. Y en eso, hermanos, tenemos que estar satisfechos. Bueno, así Dios lo dijo, Dios lo prometió. Bueno, ahí está, el hombre está pagando su justa retribución, está recibiendo su justa retribución. Al punto que voy, hermanos, es que David dice en el 11, entonces dirá el hombre, una vez que el justo, es decir, el Hijo de Dios, vea que Dios le está vengando, que Dios se venga de los malos sobre sus propios hijos, dice, entonces se va a alegrar, va a estar satisfecho, va a estar ilustrado, va a aprender de la lección para no caer en los excesos o en los errores o en los extremos de los impíos, para que Dios no se vengue de ellos. Va a aprender, va a recibir la enseñanza, su entendimiento será ilustrado por la mano de Dios. Se sentirá satisfecho. Y entonces, dice el versículo 11, entonces dirá el hombre. ¿Cuál hombre? El hombre natural, el impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. David está diciendo, cuando el justo vea, en otras palabras, lo que David está expresando aquí es cuando yo, en comparación con los malos impíos, y David se aplica el título de justo. Cuando escribió el Salmo 34, David decía, claman los justos y Jehová oye. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Hablando de los justos, hablando de sí mismo. Dice, entonces dirá el hombre, el impío, el hombre natural, ciertamente hay galardón para el justo. David dice, cuando yo vea que caigan mis enemigos, David no se iba a revolcar de risa ni de gusto en la tierra, más bien iba a aprender la lección. Estaría satisfecho y motivado porque de Dios es la venganza, así que dijo Dios, ni modo, ellos se la ganaron y ellos se la buscaron, más bien, ¿no? Ellos, los malos, se la buscaron, ahí está el castigo de Dios. Eso es lo que va a suceder. Entonces dice David, y cuando los malos vean que esto está sucediendo, que hay justicia de parte de Dios y que Dios está vengando a los suyos, entonces los impíos dirán, ciertamente hay galardón para el justo. Finalmente el justo va a dejar de ser atormentado, va a dejar de ser el blanco de la injusticia de muchos, y entonces estará conforme. Hay galardón, como diciendo, ese será el pago de los justos, ver la venganza de Dios sobre los malos. Quiero que vayamos, hermanos, y meditemos los siguientes minutos acerca de que ciertamente, dijo David, hay galardón para el justo. No voy a hablar del tipo de galardones, eso lo dejaremos para otra ocasión. Sencillamente, hay una gran verdad aquí y manteniendo por la tangente el contexto general de este versículo, enfocarnos en el galardón que Dios tiene para los suyos, para sus hijos. Ciertamente, dirán los impíos, hay galardón para el justo. ¿Sabe, querido hermano y hermana, que usted y yo como justos, es decir, como justificados de parte de Dios, hay un gran galardón? Recuerda, el escritor de Hebreos mencionó en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Por toda la Biblia vemos que Dios es un Dios que retribuye mal a los que hacen mal, pero galardona con bendición y con beneficios a los que hacen bien, es decir, a los justos. En Proverbios, capítulo 11, en Proverbios 11, 18, nos dice la palabra de Dios, Proverbios 11, 18, voy a dar varias citas bíblicas, si gusta leerlas o escucharlas, como usted guste, estarán apareciendo en pantalla. Proverbios 11, 18 dice la escritura, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme.
mas el que hace justicia tendrá galardón firme. En Mateo 5:12, el Señor Jesucristo claramente expresó lo siguiente, Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Lucas capítulo 6, versículo 35, Lucas 6:35, nuevamente vemos al Señor Jesucristo expresando lo siguiente, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 18, 1 Corintios 9, 18, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi autoridad, para no abusar, de mi derecho en el Evangelio. Decía Pablo, mi galardón que Dios me dará en este mundo es predicar el Evangelio. En Hebreos capítulo 10, verso 35, y aquí voy a terminar, Hebreos 10, 35, nos dice la palabra de Dios así, Hebreos 10, 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tiene grande galardón. Y el capítulo 11, versículo 6, continúa diciendo la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona, Dios premia, no solamente al justo al ver la justicia aplicada sobre los malos o vengarse de los malos que le han hecho algún mal a sus propios hijos, sino que Dios es galardonador de aquellos que tienen un corazón inclinado al Señor. Ciertamente, dijo David, expresando el corazón de los malos, ciertamente hay galardón para el justo. Alégrese, hermano, alégrese, hermana, porque hay un galardón grande. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios o una hija de Dios, si usted genuinamente ha entregado su vida a Cristo, usted es una persona justa, declarada justa delante de Dios, sin serlo, Dios nos declara justos. Y si siendo justos, hay grande galardón para el Hijo de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la expresión de amor que tienes con nosotros a través de esta porción, de esta meditación. Aplícala a nuestras vidas y para que podamos ser fieles entendedores, buenos entendedores de tu palabra. Gracias porque hay grande galardón para nosotros. En Cristo Jesús.